Muy buenas noches. Hoy, lunes 23 de junio, les damos la cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ser Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Priscila Pérez y es un verdadero honor acompañarles en este espacio, creado para brindarles una experiencia enriquecedora, llena de reflexión y herramientas que favorezcan una vida más integral, consciente y plena. Hoy nos reunimos con motivo de una celebración muy significativa, el Día Internacional del Yoga, instaurado en 2014 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y conmemorado cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano. Esta fecha nos recuerda la importancia de vivir de manera coherente con la naturaleza integral del ser humano, fomentando valores trascendentales y prácticas psicofísicas que apoyan nuestra evolución personal y colectiva. Con este espíritu, el tema que hoy compartimos con ustedes lleva por título Yoga para el bienestar integral. En los últimos años, la práctica del yoga ha crecido de manera notable en todo el mundo y no es casualidad. Esta disciplina milenaria no solo fortalece el cuerpo, sino que también impacta de forma profunda nuestra dimensión psicológica, emocional y espiritual. En esta charla exploraremos algunos de estos beneficios, así como su contribución al desarrollo de una vida más consciente y en armonía. Nos honra contar hoy con la presencia de Paz Martínez Aguilar, cuya formación y trayectoria reflejan un compromiso sólido con la salud, el conocimiento y el desarrollo integral del ser humano. Permítame presentarles brevemente su perfil. Cirujana dentista egresada de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, cuenta con un posgrado en Psico, Neuro y Mundo Endocrinología, avalado por el Consejo Mexicano de Neurociencias. Ha cursado diplomados en alimentación vegetariana, nutrición funcional y microbiota. Es instructora de yoga certificada por la SEP, miembro activo de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrier desde el año 2003 y practicante de yoga desde hace más de 22 años. Paz Martínez, bienvenida a Studium. Tiene usted la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir en este espacio con ustedes. Bueno, pues la charla del día de hoy, como ya lo mencionaron, es el yoga para el bienestar integral. Vamos a comenzar compartiendo algunos conceptos muy básicos, pero es para tenerlos en la mente durante toda la presentación. Entonces comenzaremos por el concepto de bienestar. Bienestar se definiría como estar sano o el conjunto de cosas para vivir bien o para vivir mejor, estar bien, pero desde el punto de vista físico, emocional y mental. También el concepto de salud va a ser importante. Antiguamente se definía como la ausencia de enfermedades. Sin embargo, a partir de 1948, curiosamente, se da una actualización de este concepto y entonces queda como que la salud está vinculada a un estado de bienestar físico, mental y social, y ya no solamente como la ausencia de enfermedades como se tenía antiguamente. Esto quiere decir que ya mismo desde la Organización Mundial de la Salud comenzaron a ver al ser humano en su parte integral, ya no solamente como un ente físico, sino que comienzan a ver la importancia de todos los aspectos. Ahora, la yoga. La yoga, también en una definición simple, es la práctica de disciplinas psicofísicas destinadas a conseguir un equilibrio físico, mental y espiritual en el ser humano. También vamos a mencionar un pequeño fragmento que el primer ministro de la India dijo en su discurso en la sesión de la Asamblea de la ONU, justamente con motivo de aceptar a la yoga, de que la yoga tuviera un día internacional. Y él comentó: el yoga representa la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción. Es importante coordinar todos estos aspectos. Ese enfoque holístico es valioso para nuestra salud y nuestro bienestar. El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. O sea, nos invita a conocernos a nosotros mismos para que en esa medida podamos tener una armonía
con todo lo que nos rodea. Ahora, el doctor de la Ferrier, en una de sus obras, Yug Yoga Yogismo, nos dice, yoga, del sánscrito yug, unión, conexión, unificación, es una filosofía trascendental, es decir, un modo de existencia que afronta la solución de los problemas. Un modo de existencia, o sea, un modo de vivir mejor, un método de vida o un estilo de vida que nos va a llevar a la solución de los problemas. Y eso es lo que queremos tratar en esta charla. Cómo la yoga, qué elementos tiene que nos va a ayudar a la solución de los problemas del ser humano. Si bien, como ya dijimos, la yoga no se trata de ejercicios físicos como se ha popularizado en nuestros días, sino que es un sistema integral que nos va a ayudar tanto física como mental, como emocionalmente. Vamos a comenzar fundamentando todo desde la parte más objetiva, que sería el cuerpo físico, para ir después subiendo, digamos, a estos otros aspectos, como es el emocional, como es el mental, hasta poder hacer una interrelación con todos ellos. Nos sigue diciendo el doctor de la Ferrier, la Hatha Yoga es el método que se funda principalmente en una técnica respiratoria con posturas, a las que se le llaman asanas. Esta filosofía es sobre todo un sistema de bienestar físico y la definimos con Sri Ramacharaka. La Hatha Yoga es aquella parte de la filosofía yoguística que trata del cuidado, bienestar, salud y vigor del cuerpo físico, así como de cuanto propende a conservarlo en buen estado de salud. El Hatha Yoga o las asanas es el tercer paso del yoga. Trata pues justamente de ciertas posturas corporales que van haciendo presión a ciertos órganos, ciertas glándulas, obviamente a nuestras células, y por medio de ello va a beneficiar las secreciones internas en nuestro organismo. Poco a poco, en el mundo occidental, la medicina oficial reconoce el beneficio de las asanas y numerosas revistas médicas y órganos científicos han difundido publicaciones relacionadas con el Hatha Yoga. Ha sido bien demostrado que no solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han sanado completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el paciente por medio de la práctica de los ejercicios psicofísicos. Entonces, muy bien. Ya sabemos que por medio de estos ejercicios, de estas posturas, nos va a dar todos los beneficios mencionados. Pero ahora, ¿en qué se fundamenta? ¿Qué es lo que hace realmente esas posturas o esos ejercicios dinámicos, psicofísicos en la institución, en la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Doctor de la Ferrier? Se tiene también una serie de ejercicios psicofísicos, pero que son dinámicos, con un control respiratorio, que hace un masaje a todos nuestros órganos, como ya se ha mencionado en otras oportunidades. Y todo esto lo que queremos ver es cómo se fundamenta, qué es lo que exactamente, en dónde intervienen estos ejercicios que hace que se tenga un equilibrio orgánico. Entonces, la endocrinología es hoy cosa completamente admitida. Y observando los efectos patológicos, todo proviene del funcionamiento de las glándulas llamadas endócrinas, lo cual constituye una confirmación de la antigua sabiduría de la India. Todo lo referente a las posiciones del cuerpo está basado en el hecho de que las glándulas necesitan ser puestas en movimiento para que tengan un perfecto equilibrio que se manifiesta en primer lugar en la salud y posteriormente en el plano psíquico. Ahora, ¿qué es entonces el sistema endocrino o las glándulas? Para poder comprender mejor la idea.
Es el encargado de regular el funcionamiento de muchos órganos del cuerpo, junto con el sistema nervioso, por medio de la producción y liberación de sustancias químicas, hormonas. Este sistema tiene sus órganos y a sus órganos se les llama glándulas. Entonces, por medio de estos órganos que se llaman glándulas, producen y liberan, secretan sustancias químicas que se llaman hormonas y que influyen en procesos tales como el control de nuestro metabolismo, el crecimiento corporal, el sistema inmunológico, el estado de ánimo, el estrés, etcétera. Son demasiados los beneficios como para poder enumerar todos, pero es un ejemplo para que nos demos la idea de cuán importante es tener en equilibrio nuestro sistema endocrino, nuestras glándulas, porque de ello va a depender el equilibrio químico en nuestra sangre y por consiguiente, si está un equilibrio en nuestra sangre, que es la que irriga a todas nuestras células, entonces todas nuestras células, todos nuestros tejidos y todo nuestro cuerpo van a llegar a un equilibrio. La yoga ha proclamado siempre que las asanas tienen por objeto el restablecimiento del orden en los centros orgánicos, o sea, en nuestros órganos, en todos nuestros sistemas. La ciencia moderna ha aprobado la necesidad de un equilibrio glandular sin el cual el organismo adquiriría enfermedades, desde las más extrañas hasta un desequilibrio mental, porque como vimos, las glándulas no solamente intervienen en ese aspecto metabólico, sino que también interfieren en cómo nos sentimos anímicamente. Muchos médicos o muchos diagnósticos incluso pueden ser confundidos, por ejemplo, que la persona se siente sin ganas de hacer mucho en la vida, o sea, con una depresión, y pueden pensar que eso es de una situación más psicológica. Sin embargo, cuando se hacen estudios de las glándulas, justamente se ve que hay un desequilibrio. Entonces, equilibrando las glándulas, la persona se siente ya mejor. ¿Por qué? Porque no era propiamente desde el aspecto mental o psicológico, sino que era un desequilibrio de las glándulas que estaba haciendo que la persona se sintiera de esa manera. O sea, toda su química interna interfirió para que se manifestara como algún síntoma. Entonces, del equilibrio glandular depende un sinnúmero de enfermedades. Y si las asanas, si las posturas, si esos ejercicios psicofísicos van encaminados a hacer masaje, presión en estas glándulas para intentar equilibrar sus fluidos, entonces, obviamente, todo nuestro cuerpo va a recibir ese beneficio. Ahora, esa es una primera parte, la parte glandular. Sin embargo, también debemos de apoyar todos estos beneficios con otra serie de prácticas para mejorar, para potencializar estos beneficios, en lo cual sería una alimentación adecuada, ya que el equilibrio químico del organismo es sinónimo de pureza de la sangre y de los tejidos. En este estado, la alcalinidad fisiológica es un requisito indispensable. Si bien queremos que las glándulas estén en su perfecto equilibrio para que ellos segreguen químicos equilibrados y positivos para nuestro organismo, también la alimentación tiene un efecto totalmente, eh, totalmente directo en la pureza de nuestra sangre. Eso es algo bien conocido. Si nosotros nos alimentamos con comida chatarra, evidentemente por medio de nuestro sistema digestivo absorbe y pasa a la sangre, pues entonces van a pasar productos tóxicos. Por consiguiente, en nuestra sangre van a circular sustancias tóxicas. Entonces, si yo tengo equilibradas mis glándulas, pero a la vez estoy ensuciando mi sangre por mi alimentación inadecuada, en lugar de potencializar efectos benéficos, pues hay una contrariedad en ellos dos. Entonces, si yo me alimento adecuadamente, voy a potencializar los efectos positivos, voy a hacer
que mis células, que mis órganos, que mis glándulas tengan el material adecuado para generar sustancias positivas, sustancias equilibradas, que proporcionen salud. Además de esto, en el primer paso del yoga, en ese método que se llama, ya lo sabemos, llama, que trata justamente de las cosas que debemos evitar para que no interfiera justamente en nuestra salud física y mental y en todos los aspectos. En ese aspecto está la alimentación totalmente eh, presente, ya que la alimentación está directamente relacionada pues con esa pureza, pero también está relacionada con no violentarnos a nosotros mismos. Ese primer paso del yoga también nos dice que no debemos ser violentos, pero no lo tenemos que tomar solamente hacia los demás, no ser violentos externamente. Primero debemos de comenzar a no violentarnos a nosotros mismos. Y si nosotros comemos o tomamos sustancias tóxicas o alimentos inadecuados, estamos violentando primeramente a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestros órganos y también a todos los microorganismos que viven con nosotros en una sinergia. Entonces, vamos a comenzar con esos pasos del yoga, practicándolos hacia nosotros mismos, no violentando hacia nosotros mismos. Así también el segundo paso del yoga, Niyama, nos dice las cosas que sí hay que hacer para ir mejorándonos. Y y algunos de ellos es justamente la pureza. Se aplica de la misma manera. No solamente la pureza externa de mi cuerpo o como yo me dirijo a los demás. Primeramente, lo más interno es mi sangre, mis órganos, mis células. Entonces, para que yo pueda obtener esa pureza en mi sangre y de ahí entonces pueda emanarla hacia todo lo demás, la alimentación la alimentación adecuada es primordial para esa pureza. Simplemente con esto que hemos dicho, ya llevamos 3 pasos del yoga, los 3 primeros pasos. Conservando este equilibrio en la dieta, se propicia el equilibrio bioquímico del cuerpo humano, equilibrio. Si al mismo tiempo se practica el ejercicio necesario, se cultivan las emociones constructivas como el optimismo, el deseo de servir a la sociedad humana, etc. Entonces, aquí esta sería una síntesis de que tanto la actividad física, o sea, la psicofísica, las posturas, tanto como el equilibrio bioquímico por medio de la alimentación, son el fundamento de comenzar con un equilibrio en nuestro cuerpo, con una salud. Sin embargo, tenemos que seguir potencializando esos efectos. ¿Con qué? Con la respiración. Respirar correctamente es esencial debido a que es nuestra primera fuente de energía. Inhalar nos permite oxigenar cada célula de nuestro organismo y exhalar lo desintoxica. El doctor Horacio Tobalín, que es catedrático de universidades, explicó que cuando hacemos una respiración profunda, todo el potencial de nuestros pulmones activa áreas del cerebro y al mismo tiempo desintoxica nuestro organismo. Debido a las distintas ocupaciones que tenemos del día a día, respiramos de forma incompleta, acelerada y poco eficiente. Respirar correctamente nos otorga otros beneficios, como por ejemplo, incrementar el número de glóbulos rojos, los cuales producen mayor cantidad de sangre. Mejoramos la asimilación de los alimentos, etc. También sería muy larga la lista de los beneficios que no nos daría tiempo de exponerlo en este espacio, pero son ejemplos de los beneficios. Ahora, el docente indicó que respirar en forma pausada y profunda favorece el funcionamiento del sistema nervioso, puesto que el oxígeno que recibe el cerebro
manda señales a nuestro cuerpo de que debemos estar en calma. Esto también ayuda a calmar un corazón acelerado y a reducir un estado de ansiedad. Esto se puede ver en la revista de la Universidad Autónoma de México. Ahora, el yoga, en su cuarto paso, tiene el pranayama. ¿Qué es el pranayama? El control de la respiración. Aquí nos están indicando respirar en forma pausada y profunda. Justamente el pranayama cuenta con esos puntos. Pausada, profunda, rítmica. Y entonces esos beneficios a este nivel físico es lo que nos da. Pero también comienza a intervenir en otros factores mentales. Al calmar el sistema nervioso, entonces también está interfiriendo directamente en nuestro control emocional y en nuestro control mental. Entonces, cuatro, el cuarto paso del yoga, ya llevamos cuatro. Y con esto fundamentamos la parte física. El yoga nos da beneficios en la parte física por medio de nuestras glándulas de secreción interna al equilibrarlas. Al alimentarnos adecuadamente, vamos a mejorar la bioquímica, la pureza de nuestra sangre que irriga a todas nuestras células, tejidos, órganos y nos va a dar salud. La respiración, que nos va a llevar a tener un control tanto mejorando nuestra parte orgánica como la parte emocional y la parte mental. Cuatro pasos del yoga que nos están fundamentando hasta este momento con la parte científica. Sin embargo, dijimos que no solamente el yoga actúa de la manera física. Hasta ahora hemos visto esa parte física, pero ahora vamos a comenzar con la otra parte que sería la emocional. Como dijimos, bienestar físico, emocional, temperamental, psicológico y de todos. Entonces, como factores enervantes, enervante querría decir que debilita, que agota las fuerzas, que disminuye nuestras fuerzas, que nos altera. Como factores enervantes debe citarse en el orden de su importancia a las emociones negativas. O sea, en primer punto, el primer factor de debilitamiento para un cuerpo serían las emociones negativas. Vamos a poner algunos ejemplos para ver cómo interfiere las emociones negativas en nuestra salud. Bajo el influjo del temor, un corazón sano puede llegar a lesionarse. Bajo la acción de los celos, el cerebro llega a enloquecer con más daño que con el alcohol. La incertidumbre, tal cual la sufren personas trabajando en condiciones de inestabilidad e inseguridad, envejecen rápidamente, afectando de manera seria las funciones de la corteza cerebral. La cólera, igual que el miedo, produce secreciones internas excesivas de las gónadas y las glándulas suprarrenales, o sea, nos desequilibra el sistema endocrino. Entonces, por un lado, queremos equilibrarlo comiendo bien, haciendo ejercicio, haciendo yoga, ajá. Pero si mis emociones no están controladas, pues aunque yo en la parte física pueda fundamentar algo, la parte emocional va a hacer que yo segregue sustancias que me las van a desequilibrar. Por eso la importancia de siempre intentar tener la voluntad de ir mejorando e ir también introduciendo todos los pasos del yoga para que no se contradigan o se contrapongan alguna práctica que hacemos positiva con otra que nos está dañando. Todos sabemos que el amor, el odio, la ira y el temor son capaces de sembrar la confusión hasta la lógica. Todos sabemos, en el estado de enamoramiento se hacen cosas irracionales, pero igualmente, cuando una persona está sumamente enojado, con mucha ira, puede cometer hasta un crimen fuera de la lógica formal, irracionalmente.
Para manifestarse, estos estados de conciencia requieren ciertas modificaciones de los cambios químicos. Cuanto más intensos son los trastornos emocionales, más activos se vuelven estos cambios. ¿Por qué? Porque simplemente una emoción te genera una química interna y la emoción cuando es mayor, más intensa, pues obviamente va a generar más química y entonces va a interferir o va a hacer mayores cambios en orgánicos y químicos, obviamente, en nuestro organismo. Las funciones, de esta manera, es que las funciones afectivas están muy cerca de las fisiológicas. Dan a cada ser humano su temperamento. Y de ahí que la yoga también estudia y nos propone estudiar nuestro temperamento para conocer cómo soy. Si soy una persona demasiado reactiva, que me dicen cualquier cosa y me estoy molestando, o por el contrario, soy exageradamente introspectiva, tímida. El caso es equilibrar. ¿Por qué? Porque se va a manifestar nuestro temperamento con esa química. Entre nosotros más nos conozcamos, más hagamos conciencia de nuestras reacciones, entonces vamos a poder controlar más nuestras emociones, nuestra parte afectiva. Y eso va a proporcionar pues una mejor química. ¿Para qué? Para continuar con ese proceso de purificación de nuestro cuerpo y de nuestra sangre. Así, el odio, el deseo, cuando son habituales estos sentimientos, son capaces de determinar cambios orgánicos, verdaderas enfermedades. Los sufrimientos morales afectan profundamente la salud. Entonces, en el yoga, quinto paso, pratyahara, control de las emociones, sensaciones y percepciones. Entonces, sí, efectivamente, dentro del método y del estilo de vida del yoga, nos invita a controlar todas esas percepciones que tenemos, que a veces son solamente justo una percepción muy particular, emociones, sensaciones, que hacernos conscientes de ellas porque están íntimamente relacionadas con enfermedades. Insisto, si yo intento hacer todo bien en la parte física, es que yo estoy haciendo ejercicio, es que yo estoy alimentándome bien y yo estoy respirando bien, ajá, pero tengo ciertas enfermedades, tengo ciertos padecimientos. Entonces, si nos vamos a la parte emocional, seguramente la persona tiene alguna situación que está haciendo que con esas emociones esté ensuciando su química. Por supuesto que entonces esa acción física pues no va a tener sus mayores beneficios porque en su parte emocional pues está interfiriendo. Por eso entonces el yoga en su quinto paso invita a conocer nuestro temperamento, invita a controlar todo eso, toda esa parte emocional, para entonces poder más bien hacer un efecto mayor en la parte de la salud, fundamentando la parte física, ahora fundamentando la parte emocional, pero nos falta todavía la parte mental, la parte espiritual, la parte de la conciencia, y tenemos que hacer también la aclaración que espiritual no lo vemos desde ningún punto de vista de ninguna religión, sino, como nos dice el doctor de la Ferrier, espíritu ha de ser entendido como conciencia. Entonces, que nuestros pensamientos, palabras, acciones, nuestros actos sean siempre con una conciencia, hacerlos de la mejor manera. Y ese es el punto en el que vamos a introducirnos ahora, pero seguir viendo la interrelación que tiene con lo que hemos visto ya. Nos dice, nos menciona el doctor de la Ferrier. Sir B.W. Richardson describe en Discourses: hay casos en que la diabetes proviene de un violento trastorno mental y es prototipo de las enfermedades físicas de origen mental. Entonces, efectivamente, hay interferencia tanto de nuestra parte mental, de esos pensamientos, de esa actividad mental incontrolada con nuestra parte orgánica. Y a eso es a lo que se le llama psicosomatismo. Estamos somatizando, nuestras células somáticas van a desequilibrarse
por alguna actividad mental que está desequilibrada. Ahora nos dice el doctor Alexis Carrera. Es evidente que las actividades mentales dependen de las actividades fisiológicas. Entonces, todo está interrelacionado, nada es separado. Todos estos cuerpos, todos estos aspectos del ser humano están totalmente interrelacionados. Observamos modificaciones orgánicas que corresponden a la sucesión de los estados de conciencia. O sea, si yo intento mejorar mi estado de conciencia, ser consciente de las cosas que hago, cómo las hago, y voy elevando un poquito mi estado de conciencia, va a haber modificaciones orgánicas, o sea, modificaciones en mi cuerpo, en mis órganos. A la inversa, los fenómenos psicológicos están determinados por ciertos estados funcionales de los órganos, lo que comentábamos. Entonces, si alguna de mis glándulas o alguno de mis órganos tiene un mal funcionamiento y está produciendo de más o de menos alguna sustancia química, entonces puede hacer que mi cerebro no funcione de la mejor manera o que esa parte psicológica se vea alterada por el desequilibrio en alguna función de un órgano. El conjunto compuesto por el cuerpo y la conciencia puede ser modificado entonces tanto por factores orgánicos de mis órganos como mentales. Entonces es de ida y vuelta, ¿no? No solamente es unidireccional, es bidireccional. La salud tiene que ser por eso integral. Tengo que cuidar, sí, mi estado físico, pero también mi estado anímico y mi estado mental para poder tener esa salud en todos los aspectos. Los centros cerebrales no están compuestos exclusivamente de materia nerviosa. También están formados de fluidos en los cuales las células se encuentran sumergidas y cuya composición está regulada por el suero sanguíneo. Y el suero sanguíneo contiene las secreciones de glándulas y tejidos que se difunden a través de todo el cuerpo. Entonces, todo órgano se halla presente en la corteza cerebral por medio de la sangre y de la linfa. Entonces, nuestro cerebro se da cuenta del estado anímico, del estado de todos nuestros órganos simplemente porque él también está sumergido y porque él también está formado por los fluidos del resto de nuestro cuerpo. Entonces él capta el suero sanguíneo, capta la sangre y entonces al percibir la sangre él dice, aquí hay tantos químicos, si son del estrés o si son de la felicidad o si son exceso o deficiencia del hígado, de cualquier glándula. Con eso simplemente el cerebro ya sabe cómo está el resto del cuerpo. Entonces por eso en el cerebro está representado y él sabe perfectamente cómo está cada uno de nuestros órganos. Por esta razón, nuestros estados de conciencia se hallan tan ligados a la constitución química de los humores cerebrales como al estado estructural de sus células. Entonces, nuestros estados de conciencia van a estar ligados totalmente a nuestra química, a la química de nuestra sangre, de nuestras células. Obviamente, es la misma sangre que va al resto de nuestro cuerpo. Si la sangre no tiene la pureza suficiente, entonces va a dificultar poder mejorar nuestro estado de conciencia. Y esto lo podemos ver también, seguirlo fundamentando de esta manera. La integridad del organismo es indispensable a las manifestaciones de la conciencia. El hombre piensa, inventa, ama, sufre, admira y ruega con su cerebro y con todos sus órganos, porque estamos interrelacionados. Entonces, todo eso se puede sintetizar en que cada estado de conciencia tiene probablemente una expresión orgánica correspondiente. O sea que tú ves el estado de conciencia de una persona reflejado en cómo tiene su cuerpo.
en esa expresión orgánica. Y también al ver el estado del cuerpo, se expresa su estado de conciencia. Hay esa íntima relación. Como es bien sabido, las emociones determinan la dilatación o la contracción de las pequeñas arterias por medio de los vasos, de los nervios vasomotores. Por eso, van acompañadas de cambios en la circulación de la sangre, de los tejidos y de los órganos. Entonces, en la yoga, los últimos pasos, dijimos, los 4 primeros pasos, la parte física, la parte más concreta. Después nos pasa a las emociones, ese control. Los últimos 3 pasos en el método, en el sistema, en el estilo de vida del yoga, nos dice tienes que tener un control mental y de ahí viene la práctica de la meditación, tan popular también hoy en día. La práctica de la meditación nos dice, controla tu mente, porque tu mente es la que te hace generar incluso estados emocionales y estados orgánicos. Muchas veces estamos pensando cosas, nos agitamos, pensando que algo va a suceder que nunca sucede, porque es solamente un pensamiento. Tenemos exceso de pensamientos que no son positivos. Tenemos una mente muy descontrolada y eso afecta todo lo demás, emociones y la parte orgánica. Entonces, cuando nosotros empecemos a intentar hacer ese control, esa disciplina de la meditación o de la gimnasia, simplemente gimnasia, una gimnasia mental, o sea, intentar observarnos, autoobservarnos para ver qué tanto estoy pensando, qué tanto de esos pensamientos son convenientes y utilizar alguna de las técnicas de atención mental en lo que estoy haciendo, estoy presente en lo que estoy haciendo, darme cuenta de cuando mi mente se va a vagar y atraerla, estar más en ese tiempo presente y por eso en el yoga siempre, ¿no? En el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos estar más presentes en lo que hacemos día con día y en lo que hacemos momento tras momento. Eso va haciendo que entonces, pues es nuestro espíritu, nuestra conciencia intente tener la voluntad para hacer todo lo demás que hemos dicho. Porque todo esto solamente va a suceder ese cambio químico, ese cambio emocional, ese control de la mente, si lo practicamos. Podemos saberlo mucho, podemos saber todos los beneficios, pero intelectualmente, la parte intelectual no hace modificaciones metabólicas. Lo único que hace las modificaciones químicas y metabólicas es realmente la práctica, la realización de las cosas. Entonces, las cualidades espirituales dependen de la calidad de los órganos, en particular del cerebro y de las glándulas endócrinas. Entonces ahí es donde la yoga nos invita, nos hace la invitación para mejorar la calidad de vida. ¿Por medio de qué? De la práctica de sus pasos, de la práctica de su método. Si hacemos ese método, es seguro, y no es querer o no querer, es seguro que va a haber una modificación química, orgánica, biológica, genética y de toda especie, porque estamos interviniendo directamente desde la célula, desde el núcleo de la célula, desde todo lo que alimenta a la célula y entonces hace modificaciones. Ahí viene otro tema que es la epigenética y que bueno, que son cada uno de estos temas tiene por sí mismo un desarrollo, pero evidentemente por el tiempo no podemos introducirnos, ¿no? Más o profundizar más en estos temas. Pero es para tener en la mente que los pasos del yoga, como esos ya los han dicho muchísimas veces y los hemos estado mencionando, y van directamente a la salud integral porque abarca físico, mental, emocional, actúa en tu temperamento, actúa en tu conciencia y en esa parte espiritual que es la parte más interna, ¿no? La parte de una evolución, o sea, sacar lo mejor del ser humano. Entonces vamos a finalizar con una de las primeras diapositivas que presentamos en donde nos dice que el yoga entonces es una filosofía trascendental porque trasciende
cualquier aspecto de la vida. Es un modo de existencia. Entonces decimos, con ese modo de existencia o ese modo de vivir, si nosotros lo aplicamos realmente, va a ayudarnos a la solución de los problemas, tanto físicos, emocionales, mentales. ¿Por qué? Porque nos va a dar una percepción diferente, una expansión tanto de conciencia como de la percepción para sacar lo mejor de cada ser humano y entonces poder tomar las mejores decisiones para su vida. Va a ayudarnos a mejorar. Si están los problemas, eso no podemos evitar en la vida, es parte de la vida, pero sí a la manera en cómo vamos a solucionarnos. Entonces, desde ese punto de vista es que el yoga nos ayuda, nos invita a mejorar nuestra calidad de vida y a tener una salud y un bienestar integral si la practicamos. Pues muchas gracias por la atención y bueno, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Bien, queremos agradecer a Paz Martínez por la presentación del día de hoy, muy concreta y al mismo tiempo muy profunda. Vamos a pasar a las preguntas y tengo aquí algunas de las cuales vamos a seleccionar aquellas más destacadas. Y nos comentan, entonces, cuando se dice que el yoga genera equilibrio, no es algo abstracto, sino un conjunto de aspectos de formas de vivir. Así es, fíjense que pues hace muchos años atrás se consideraba la yoga solamente desde el punto de vista filosófico. Incluso muchas veces se pensaba que era una religión. Entonces se tomaba desde el punto de vista religioso. Sin embargo, pues con los avances científicos y con todo el apoyo pues de esa parte médica e investigaciones, por eso ahora se le ha cambiado y dentro de la institución decimos, sí, está bien, es una filosofía y los yogis no necesitan que les fundamenten con datos científicos todo lo que ellos han experimentado en sí mismos, pero ahora es la ciencia yoga, porque cada uno de los pasos del yoga ahora tiene un fundamento científico muy profundo, avalado, y cada vez hay más estudios. Entonces ahora, por eso es que decimos, la ciencia yoga es algo completamente objetivo, concreto, y cuando lo experimentamos podemos sentir sus beneficios. Ok. Entonces, vamos a esta siguiente pregunta. Es muy importante, mencionan. Entonces, cuando se dice que, ah, ¿cuál es la alimentación más adecuada para el yoga y para mantener la pureza en la sangre? Ok. Pues miren, vamos a tomar una definición justamente de uno de los doctores que nos dice, ¿cuál es la alimentación mejor para el ser humano? La que deje menos residuos tóxicos en el organismo y que sea más asimilable. ¿Por qué? Porque a mayor toxicidad, la sangre se ensucia. Entonces ahí dejo pues a cada quien que piense e investigue qué alimentos dejan menos residuos tóxicos o qué alimentos puedo asimilar mejor. Es evidente que incluso en la pirámide nutricional nos indica cuál es la base. Frutas, verduras, alimentos vivos, alimentos de temporada que tienen todos los nutrientes que justamente en esa época vas a necesitar, pero son los alimentos que tienen mayor vida. Entonces, eso nos purifica, ¿no? Después vienen, por ejemplo, alimentos como las proteínas que son indispensables, etcétera, que tienen ya una acidez. Por eso dicen, si tú consumes alimentos proteínicos que son indispensables, por lo menos tienes que contrarrestar esa parte más ácida con otras 2 o 3 porciones de alimentos alcalinos, que serían frutas, vegetales, en su mayoría. Pero, pues, eso sería lo que sea más asimilable para el cuerpo, más Ok. amigable. Bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿es posible decir que ciertas emociones violentan el organismo y producen impurezas en la sangre? Sí, o sea, eso está completamente comprobado. Las emociones generan una química en nuestro organismo. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos, por ejemplo, ansiedad, depresión, que es la pandemia de la actualidad, entonces evidentemente siempre estamos
produciendo química y esa química tiene un efecto. Justamente eso es química, ¿no? Siempre la química va a producir un efecto. Entonces va a producir un efecto, depende el órgano que tengamos con mayor predisposición, con una predisposición un poco más débil. Entonces esa química va al organismo, al órgano que tenemos más débil y lo puede enfermar, evidentemente. O sea, todas las evidencias ya están de que es así. Esta pregunta está interesante. ¿Podría ampliarnos un poco más acerca de la idea del psicosomatismo? Ajá, pues justamente es eso. Antes se pensaba que solamente, como decíamos al inicio, en el concepto de salud era que no tuvieras enfermedad. O sea, veíamos como que al ser humano del cuello hacia abajo y el cuello hacia arriba, el cerebro, bueno, ese es el que manda, pero pues las enfermedades solamente pensábamos que era muy objetivo, muy físico, ¿no? Sin embargo, pues desde hace varios años ya se ve el efecto que tienen las emociones en todos nuestros órganos, toda nuestra química. Entonces el o sea que todo empieza en esa parte psíquica. Hay un doctor que se llama Rick Herhammer que demostró justamente, ¿no? En la génesis del cáncer, ¿no? Veía por medio de ciertas radiografías en el cerebro el daño que tenían las personas en el cerebro y después esa área del cerebro, obviamente cada parte de nuestro cerebro está conectada con cierto órgano. Entonces, como la área del cerebro que estaba afectada por cierta emoción, afectaba a los órganos correspondientes a esa área del cerebro. Entonces hay muchos estudios en donde nos indican, ¿no?, que esa relación, obviamente, del cerebro con todos nuestros órganos y cuando hay emociones constantes van haciendo efectos en nuestro cerebro, van haciendo cambios incluso en nuestro cerebro que van haciendo que nuestros órganos, entonces también en nuestros órganos hay un impacto. Entonces puede ser una situación emocional constante por un determinado tiempo que no se soluciona y entonces va también impactando a un área de nuestro cuerpo. Entonces el psicosomatismo eso trata, hacer conciencia de que no solamente es una parte importante la alimentación, pero también el cuidar la parte emocional es igualmente importante. Tiene que ser esa sinergia, ¿no? Entre la parte psíquica, psicológica, el control de mis emociones, de mi parte mental, con la parte biológica, para que realmente haya un estado de salud integral. Ok, entonces entramos allá en nuestra última pregunta y en buena medida podría decirse que el yoga es la maestría de la voluntad. Bueno, el yoga, con todos sus pasos, ayudando, nos va ayudando a mejorar la voluntad. Pero claro, es indispensable que nosotros vayamos desarrollándola también, ¿no? Vamos desarrollando como esos objetivos, vamos activando incluso ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con esa voluntad pues sí, la yoga en sí no es solo de la voluntad, sino es de todo, de toda nuestra vida, y de todas nuestras funciones. El yoga sería tener la maestría en general de todo nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Queremos agradecerles a todos por su presencia. Paz, ¿deseas dejarnos algún mensaje final para poder cerrar nuestra plática del día de hoy? Bueno, solamente eso, que la yoga invita a su práctica, que la parte intelectual es inicial, saber lo que estamos haciendo, pero para obtener los beneficios es únicamente con la realización. Entonces, intentemos realmente hacerlo, ¿no? Practicarlo y ahí nadie nos va a contar nada. Nosotros mismos veremos los beneficios por nosotros mismos. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos aquellos presentes que vean esta conferencia. Tenemos varias pláticas en YouTube con respecto al tema de la Semana de la Yoga, así mismo como todo nuestro programa por la celebración de este día importante. Gracias a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, darle like y a compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFU Estudio, correo gfu.estudio@gmail y nuestra página oficial www.granfraternidaduniversal.org. Nos esperamos el próximo lunes cuando tengamos otro tema de gran interés. Hasta tanto, muy buenas noches. Muchas gracias, Paz. Ya ves.